país. Y es momento ahora de dejarlos con la comisión el día de ayer que se llevó a cabo en cuanto a lo que tiene que ver con el ambiente, el de cambio climático, este grupo de trabajo sobre la minería ilegal que afectó 1000 hectáreas de Reserva Nacional del Tambopata. Una preocupación que hasta ahora sigue y es un trabajo que aún no se detiene aquí desde el Congreso de la República, con la comisión especial encargada del seguimiento y formulación de propuestas para la mitigación y adaptación del cambio climático, William Monterola. Adelante, por favor. Gustavo Mome, edificio Víctor Rebollo de la Torre, siendo la tarde con 4 minutos del día martes 9 de julio del año 2019. Y al no tener el quórum reglamentario vamos a pasar a una sesión informativa. Vamos a darle la bienvenida al señor Leonardo Caparros Gamarra del Ministerio de Ambiente, al general Luis Vera Llerena del Ministerio de Interior y a sus acompañantes del Ministerio de Defensa también. Y vamos a nosotros pasar a la exposición del señor. ¿Dónde es? ¿Cuál? Vamos a pasar a la exposición, que tenemos la invitación de funcionarios de Minenter y el MINAN, quienes informarán sobre acciones emprendidas para la erradicación de la minería ilegal en la zona de las Pampas de Madre de Dios, así como para la recuperación de los bosques y ecosistemas impactados del Minentir. Han venido el general PNP Luis Vera Llerena, asimismo el coronel PNP William Espinosa Vivanco y el coronel ONP Carlos Vega Jara. Por el MINAN, el señor Leonardo Caparros del Gabinete de Asesores de dicho sector. Vamos a nosotros darle uso de la palabra al funcionario, al Ministerio de Defensa también, el general Jorge Bustamante Albújar. Vamos a iniciar el uso de la palabra con las palabras del señor general del PNP Luis Vera Llerena del Ministerio de Interior. Tiene uso de la palabra, señor general. Muy buenas tardes. Muchas gracias, señor congresista, señores participantes a esta reunión. Quisiera informarles a usted cómo ha sido la operación Mercurio en La Pampa, en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata. Esto ha venido ya de una planificación del año pasado para poder tener la misión de poder tomar La Pampa de manera sostenida. Es así que luego de la planificación, desde el año pasado, se decide el 19 de febrero de este año poder ingresar a La Pampa de manera multisectorial. Hemos tenido reuniones multisectoriales con el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior, Ministerio de Energía y Minas, Producción, Cultura, Ministerio de la Mujer, el MIDIS. Todos esos participantes, todos estos ministerios han participado en esta operación. Hemos tenido reuniones multisectoriales para poder hacer la planificación, tanto de presupuesto como de la forma, de la estrategia operativa, cómo vamos a intervenir. Y esto se decidió hacer la intervención el 19 de febrero de este año. Siguiente, por favor. Para que usted sepa, señor congresista, la zona de amortiguamiento es aquella que está de Puerto Maldonado hacia Mazuco al margen izquierdo, y la zona del corredor minero al lado derecho. En la zona de amortiguamiento, ahí es donde está La Pampa. Si usted ve en esas líneas, en esa zona
Ploma, toda esa zona Ploma es La Pampa. Son más de 12.000 hectáreas devastadas, deforestadas, contaminadas por algo de, calculamos que había 6.000 mineros en esa zona, con más de 25 campamentos instalados en ese lugar de manera precaria y sin ni una autoridad. No hubo autoridad durante 15 años aproximadamente en esa zona. Había la ley de mal fuerte, ocurrían toda clase de delitos, desapariciones, explotación sexual, explotación laboral, contaminación. En esos campamentos habían hospedajes, discotecas, bares, había todo una concurso de delitos en donde habían unas tranqueras donde solamente ingresaban y personas controladas. La autoridad no podía ingresar en esa zona. Nosotros enviamos, en primer lugar, agentes de inteligencia para poder hacer un reconocimiento, para ver qué es lo que estaba pasando en el lugar, y a informar al ministerio, y efectivamente era muy grave, muy grave. En ese lugar se decía que de acuerdo a los expertos, durante un año se extraía oro por un valor más o menos de más o menos 2.000 millones de dólares, ¿por qué? Porque había gran cantidad de mineros que extraían eso, y ahí mismo en la misma carretera, hacían el comercio ilegal. Siguiente, por favor. Entonces, esta operación tuvo una misión de hacerlo de manera helitransportada y también por carretera, por aire, carretera y por río. Teníamos que tomar La Pampa de manera sostenible y a instalarnos ahí. Entonces decidimos ingresar por carretera, por el kilómetro 98 y 117, tomar también la zona, hacer una intervención en la carretera y también en la misma Pampa de manera helitransportada. Intervenimos ahí, siguiente por favor, con las 3 fuerzas, en un primer momento con 5 helicópteros, con 1.200 policías, con 300 efectivos del ejército, con 70 fiscales, y toda una operación conjunta, siguiente por favor, en la cual teníamos que ingresar a esa zona que estaba devastada y no tenía ningún control de la autoridad. Siguiente por favor. Como ven usted, esa es la Pampa destruida que actualmente estamos ya instalados ahí. Es una zona en la cual es difícil de transitar, muy accidentado. Siguiente, por favor. Diariamente estamos haciendo operaciones de interdicción, estamos haciendo patrullas. El único ingreso que hay a esa zona solamente por vehículos menores, llámese motocicletas o cargueros. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y hemos intervenido tanto en la carretera como en la misma Pampa. Estos bienes, si ustedes ven, intervenimos en unos casos el mismo oro ya procesado, medianamente procesado. Intervenimos mercurio, los hornos, las balanzas, dinero. Todo lo que hemos encontrado ha sido intervenido en esa zona de la carretera. Siguiente, por favor. Ha sido una intervención en la cual se ha hecho con peritos criminalísticos, con personales fiscales especializados, policías especializados y con la fuerza policial militar. Siguiente, por favor. Se ha recuperado una serie de insumos de bienes que como se observa ahí,
Algunos casos se incautan, en otros casos se interdictan. Siguiente, por favor. Y hemos logrado que en esa zona donde había mucho comercio ilegal lo cierren y se evite ya el comercio. Hemos encontrado actualmente en su mayoría de esos lugares están cerrados por la intervención nuestra. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Entonces, como se ve ahí, la operación fue con 1.200 efectivos, 300 del ejército en la primera fase, que se inició el 19 de febrero, en una primera fase por 15 días, y actualmente estamos en una etapa de consolidación que termina en los primeros días de septiembre. Actualmente llevamos 4 meses de intervención. En 4 meses de intervención hemos hecho 355 intervenciones operativos menores, 355 operativos de los cuales ya hemos rescatado 71 víctimas que han sido sujetas de explotación sexual o laboral, incluidos algunos menores, y hemos detenido a 210 personas. Hemos incautado e interdictado bienes valorizados referencialmente por un total de 326.995.824 soles. Ese es el valor que le hemos dado a los motores, a todas las balsas, las dragas. Siguiente, por favor. Esa es la cantidad actual de la cual venimos operando, y se ve que ya estamos hasta el momento incautando o interdictando 1.195 motores, esos motores que se utilizan para succionar, para poder jalar, mover las tierras, las aguas. Hemos intervenido también balsas dragas, algo de 90, balsas solas 488, dragas solas 108, tolvas 673, alfombras, mangueras, tubos, vehículos menores, hasta el momento 219 entre motos y cargueros. Cuando estamos dentro de la Pampa, estos bienes ya no podemos trasladarlos al exterior, tenemos que interdictarlos. Tenemos especialistas en explosivos que hemos llevado ahí a la Pampa, y cuando encontramos estos bienes tenemos que explosionarlos, destruirlos. Vehículos mayores también hemos encontrado en la zona, hemos incautado 47, y también 7 transportes fluviales, debe decir embarcaciones. Ese es el resultado hasta la actualidad, que son de 4 meses de intervenciones, y esto equivale a un valor referencial de 326 millones de soles. Siguiente, por favor. También hemos incautado 1 kilo 174 de oro, 11 kilos de mercurio y 28.540 galones de combustible. Diariamente en las carreteras hacemos operativos y hay mucho tráfico de combustible, por las cuales ya hemos incautado 28.540 galones de combustible. También en el lugar y por otras zonas hemos incautado madera que era ilegalmente extraída de la Amazonía por más de 1.367.000 pies tablares. Entonces, este es el resultado cuantitativo de la operación. Siguiente, por favor. ¿Qué nos falta? Nos falta todavía erradicar, calculamos que es un 5% que es que todavía se encuentran algunos mineros ilegales por la zona. La zona es tan extensa que no lo tenemos dominado al 100%, nos falta un 5% todavía de erradicar, que también encontramos ahí, que tenemos todavía para cumplir la consolidación hasta septiembre, debemos ya haber erradicado el 100%. Tenemos también otro plan que en esa zona, en la carretera, las
los centros poblados o los poblados ilegales que están en la zona ha invadido la carretera en ambas zonas. Entonces ese es el plan de coordinar con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, la Municipalidad de Inambari y las Fuerzas Armadas para poder hacer el plan de desalojo. Tenemos que consolidarnos en las bases. Tenemos 5 bases militar policial en la zona, con personal que está en un momento controlando prohibiendo el ingreso de los mineros ilegales, y tenemos que seguir combatiendo la minería ilegal en esa zona hasta poder erradicarla totalmente y empezar a un plan de reforestación de manera multisectorial. Es lo que actualmente, ese es el plan que tenemos. Siguiente. Todas las entidades del Estado han participado en esto, la mayoría, en algunos más, en unos menos, pero seguimos coordinando, seguimos reuniéndonos de manera multisectorial para seguir planificando y haciendo un feedback, una retroalimentación de nuestro trabajo, para poder seguir con el plan. El plan es recuperar esta zona de La Pampa de manera sostenible, con un plan de reforestación o actividades que puedan hacer los sectores, ya sea Ministerio de Ambiente, ya sea Ministerio de Transportes, Ministerio de Agricultura, para que puedan hacer sus planes de recuperación de esta zona de la Amazonía. Eso es todo. Muchas gracias, general Luis Vera. Ahora vamos a dar uso de la palabra al coronel PNP William Espinosa Vivanco. Tiene usted la palabra, coronel. Señor congresista, en mi presencia, yo soy el secretario ejecutivo de la Dirección de Medio Ambiente. Soy la parte encargada de formular los planes de operaciones, la parte administrativa, lo que ha explicado el señor general. Es en resumida cuenta lo que hemos desarrollado, el plan de operaciones que ha hecho referencia, con los resultados que ha mostrado en la diapositiva. Ya, vamos a dar entonces al general Jorge Bustamante Albújar por parte del Ministerio de Defensa. Tiene usted la palabra, general. Señor congresista, buenas tardes, señores invitados, señor general. Señor congresista, bueno, el Ministerio de Defensa, como bien ha dicho el señor general Luis Vera, estuvo desde el inicio en el planeamiento de las operaciones del Plan Mercurio. Para eso ya el Ejército ha convertido una brigada de fuerzas especiales en la 3ª Brigada de Protección de la Amazonía. Esta gran unidad ha sido trasladada desde Tarata hasta Puerto Maldonado. Ya está ubicada ahí con sus 3 unidades y se va a quedar en la zona. Ya se han presentado los expedientes técnicos para la construcción de instalaciones semipermanentes en La Pampa y se ha reequipado el batallón de ingenieros número 4, que se encuentra también en la zona, para que en su momento pueda ampliar las vías de acceso de manera que ya puedan entrar vehículos más grandes para el futuro abastecimiento del personal que permanezca en la zona, tanto del Ejército como de nuestra Policía Nacional. En cuanto a la Marina de Guerra, igualmente la Dirección de Capitanías y Guardacostas ha reforzado sus bases y va a continuar con el control de todos los ríos por el cual se han estado trasladando, sobre todo el combustible, a La Pampa. Entonces el Ministerio de Defensa está en pleno apoyo del Plan Mercurio, que ha sido presentado por nuestra Policía Nacional de Perú. Eso es todo. Muchas gracias, general Jorge Bustamante Albújar. Ahora le vamos a dar uso de la palabra al representante del Ministerio del Ambiente, el señor Leonardo Caparrós Gamarra. Tiene usted la palabra, señor Leonardo.
Buenas tardes, señor congresista, señores generales, señores coroneles. Voy a tratar de ser breve en la primera parte porque un poco es lo que nos ha explicado el general Vera sobre el operativo en sí, y luego pasar a lo que entiendo es lo más importante para la comisión, que tiene que ver con las acciones que se puedan hacer en remediación y restauración de la zona de La Pampa. La siguiente. En primer lugar, para enfocarnos donde estamos, esto es Madre de Dios y las zonas afectadas corresponden no solamente a la zona que denominamos La Pampa, sino al área natural protegida que es la Reserva Nacional de Tambopata, que además fue impactada en casi 1000 hectáreas por la minería ilegal en su peor momento. Lo que conocemos como La Pampa en realidad es lo que se denominaría la zona de amortiguamiento, la misma que fue establecida por resolución presidencial 240-17 del CERNAM, y que comprende los distritos de Inambari, Laberinto y Tambopata. Lo que conocemos con La Pampa, que en realidad no es una demarcación oficial, pero que digamos hemos delimitado de manera operativa, corresponde de lo que va desde el kilómetro 98 hasta el kilómetro 117, que es lo que nos ha explicado con bastante detalle el general Vera. Ya lo mencionó el general, el problema de la afectación ambiental, el tema de la trata y los delitos de prostitución que han venido afectando esta zona fueron los que motivaron a la comisión multisectorial presidida por Energía y Minas y en la que participamos el que habla y el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior. Se decidió la intervención en esta zona para primero recuperar el principio de autoridad en la zona de La Pampa, en todo lo que va desde la carretera interoceánica hasta el río Malinoski, e incluyendo la zona que le sigue, que es la Reserva Nacional de Tambopata. En este contexto, en el 2018, en noviembre, se aprueba un plan multisectorial de intervención en La Pampa, el cual tiene como su punto de lanza o primera actividad importante la ejecución del Plan Mercurio, que, como bien explicado el general, tenía 3 fases. Y estamos ahorita en estos momentos poco más de la mitad de lo que corresponde a la fase de consolidación. Quiero hacer un énfasis particular en lo que es la Reserva Nacional de Tambopata, la situación que se tenía en Tambopata. Esta es un área natural protegida y en su peor momento, que fue el 2016, llegó a ser impactada en casi 1000 hectáreas, ¿no? Desde dicha fecha y previo a la participación o a la implementación del Plan Mercurio, el CERNAM, en colaboración con la DICAPI, comenzó un trabajo de erradicación en esa zona. Entonces ese trabajo empezó en el 2017, se logró liberar hasta poco antes del Plan Mercurio un 97% del área impactada en lo que es el área natural protegida, y gracias al Plan Mercurio se pudo consolidar todo el resto de áreas que estaban afectadas y liberar el 100% de la misma. Hoy día podemos decir con tranquilidad que en el área natural protegida se ha logrado la erradicación total de la minería ilegal, dígase del río Malinoski hacia la reserva, ¿no? El CERNAM, que es una OPE que es dependiente del Ministerio del Ambiente, ha instalado, ya tenía instalados, pero ha reforzado 4 puestos de vigilancia en el río Malinoski que corresponden al puesto Azul, Otorongo, Correntada y Malinoski. Tanto en el puesto Azul como en el puesto Otorongo, además se ha habilitado espacios donde contamos con participación tanto de la Dirección de Capitanías de la Marina de Guerra del Perú como de la Policía Nacional, ¿no? Que ha servido como punta de base para muchos de los operativos. Esa intervención multisectorial ha tenido varias aristas. Por supuesto, la de una fundamental y la primigenia, la del Ministerio de Interior, el Ministerio de Defensa y el Ministerio Público, que es la que ha explicado el general Vera. También se ha recolectado información y se está haciendo propuestas y análisis para proyectos de inversión en lo que se refiere a sectores productivos, ¿no? Se han identificado oportunidades en el sector agroforestal, en temas de piscicultura, y sobre todo también en la plantación de castaña, que es bastante frecuente en la zona. También ha habido todo un análisis de terreno superficial para lo que es la formalización minera. La formalización minera se ha visto como uno de los pilares de este trabajo. Si bien entendemos
que hay zonas en las que no se puede detener minería, que son las que la policía y las Fuerzas Armadas han atacado exitosamente. Sí era importante que el llamado corredor minero, que es la zona que está por encima de la interoceánica y en la que sí se permite realizar minería, se formalizara. Ese proceso de formalización había estado parado por años, debido a básicamente que la autoridad regional o las autoridades regionales que les tocó liderar Madre de Dios no tenían mayor interés en este proceso. Con lo cual, a diferencia de otras partes del país, a noviembre de 2018 no había un solo minero formalizado en Madre de Dios. En diciembre, poco antes de irse, el gobernador de turno formalizó a los primeros 2 mineros en la historia de Madre de Dios, después de 10 años de un proceso de formalización. Las relaciones con el nuevo gobernador de Madre de Dios han sido mucho mejor desde Energía y Minas. Se ha logrado formalizar a 13 más en el mes de enero y se espera formalizar 150 para este 28 de julio. Asimismo, se han fortalecido los programas sociales, las poblaciones vulnerables, se ha hecho promoción del empleo a través del Ministerio de Trabajo y el programa Trabaja Perú, trabajando ya con 4 distritos en Madre de Dios, habiéndose generado más de 1.000 empleos por un valor de 3,5 millones de soles. Y se espera poder ampliar este paquete hasta 23 millones en lo que vaya de este año. Y finalmente, se ha tenido que plantear una estrategia de intervención en la zona de La Pampa. Hay que decir que si bien es un problema medioambiental el tema de La Pampa, no es menos cierto que también es un problema social. Como bien sabe la policía, en todo lo que conocemos como el eje carretero, desde el kilómetro 98 hasta el kilómetro 117, hay asentada población. Y es población que tiene muchos años ahí. Muchos de ellos efectivamente estaban dedicados a la minería ilegal de manera directa o indirecta, ¿no? Ya sea que estaban involucrados en la extracción y venta, o también muchos de ellos dedicados a dar servicios como comida, bebidas, reparación de vehículos y otro tipo de servicios que no eran, digamos, propiamente actos de minería ilegal, pero que obviamente ayudaban a la comisión de delito. Luego de la intervención que se hizo del Plan Mercurio, más de la mitad de esta población se fue, que era la población que venía directamente vinculada a esto. Y hoy en día queda una población importante todavía en esa zona, pero que aparentemente eran los que no estaban dedicados directamente a la minería y no han tenido otras alternativas, eran los que tenían la bodega, la peluquería, ese tipo de establecimientos. Se está en coordinación con la alcaldía Lambari para justamente ver cuál va a ser la estrategia, pero lo menciono porque cualquier estrategia que tenga que ver con trabajar en La Pampa tiene que ver con trabajar con estas personas, ¿no? Para esto la Comisión Sectorial, coordinada por el MINAM en este momento, ha planteado en toda esta zona 3 estrategias, una de corto, una de mediano y una de largo plazo. La de corto plazo ya se está ejecutando este año, que básicamente es un piloto de reforestación y la evaluación de la metodología a utilizar focalizada en el área natural Tambopata. Ahí, en colaboración con CINCIA y la Sociedad Zoológica de Frankfurt, y bueno, y la DICAPI para el tema de la seguridad, hemos logrado ya reforestar 5.5 hectáreas para probar no solamente la capacidad y posibilidad de reforestar en esa zona a pesar de los daños que se pueden haber creado, sino para validar el tipo de plantas y el tipo de vegetación que se pueden reforestar en la zona. Muchas veces hay discusión sobre qué tipo de plantas se deben usar, en el sentido de que se podrían usar plantas que crecen fácilmente, o también la posibilidad de recrear la flora en la manera que originalmente está. Obviamente, recrear la flora en la misma variedad y especies que originalmente se encontraban es mucho más caro y mucho más complejo, pero eso se está evaluando y ya se ha logrado exitosamente tener 5.5 hectáreas en esta zona. Se tiene planificado la instalación de un vivero, de más de 50.000 plantas, también para la reserva de Tambopata, y se viene coordinando con el Ejército Peruano, quien ha ofrecido su capacidad logística para colaborar con estas acciones de reforestación. Para el 2019 se tiene previsto la ejecución de 1.838.000 soles por parte de Cernam en esas actividades, que bueno, no voy a entrar en el detalle, pero en los PPTs que les entregué pueden ver más o menos las acciones y los montos que se esperan invertir para este año. La segunda estrategia es una estrategia de mediano plazo, que lo que busca es completar la reforestación de todo el área natural protegida, es decir, alrededor de 800 hectáreas impactadas,
reforestarlas completamente y tener toda el área natural protegida restaurada y reforestada para el año 2020. Asimismo, se quiere lograr un plan para el manejo de residuos sólidos en la zona. Las acciones que se planificaron: avanza por favor, avanza por favor, ahí, gracias. Las acciones que se planificaron: obviamente la ejecución del Plan Mercurio originalmente, luego la articulación con actores locales y regionales que ya se ejecutó, la visita técnica científica al sector ambiente que se hizo hace un mes, y ya empezamos con la restauración de las 800 hectáreas. En estos momentos se está formulando el PIP. Hemos empezado con las 5.5 hectáreas que mencioné hace un rato y se espera llegar a 20 hectáreas este año. Y luego con el PIP que se está preparando, se espera el próximo año terminar con las otras 800 hectáreas, así como con la restauración de las zonas que requieran ser restauradas.